lo primero que les he pedido es elaboren su esquema. Si su esquema está coherente, el marco teórico va a estar también coherente al tema que han elegido. El error que a veces me han cometido el semestre pasado, y eso he tratado de evitar en este semestre, es que ellos me han presentado directamente su primer borrador, pero no me han presentado su esquema. Cuando me presentaron el primer borrador, estos estudiantes, su cuerpo o su esquema de su monografía era incoherente. ¿Qué significa? Era como si me dijeran, voy a prepararme un asado y en el cuerpo de la monografía aparecía que era pues como si estuvieran haciendo una sarta. Entonces, si me decían, estoy hablando sobre marketing digital, en el cuerpo de la monografía me hacían referencias sobre el comercio electrónico, por ejemplo. O sea, el comercio electrónico es otra cosa, el marketing digital es otra cosa. Entonces, por eso es que en este semestre he decidido trabajar primeramente con sus esquemas, ¿ya? Decirles, sí, está perfecto, está coherente, o directamente decirles, modifiquen el esquema, tiene que indicar la primera variable, aspectos de la primera variable, segunda variable, y bueno, la combinación de ambas. O sea, de muchos de ustedes yo sé que les he corregido, en algunos casos se les he dado ejemplos de cómo pueden estructurar su monografía, pero ese esquema ya va a ser pues más acorde al tema. Entonces yo considero que no van a cometer ese error porque la mayoría, salvo un grupo o dos, no me han presentado sus esquemas. Los demás todos tienen sus esquemas revisados y todos tienen por lo menos las sugerencias de cómo pueden mejorar sus esquemas. Por tanto, ustedes ya tienen elaborado esta primera parte, es decir, su primer esquema, y lo único que les falta es desarrollar. Por ejemplo, aquí decimos la certificación de calidad ambiental como respuesta a un problema global. El subtítulo 1.1 dice preocupación mundial por la susceptibilidad. Crisis energética mundial. Por ejemplo, para desarrollar la parte de crisis energética mundial, ¿qué libros va a buscar? Seguramente hará referencia a una investigación que hable sobre la crisis energética mundial, que diga que por la situación del uso constante o de la explotación de los diferentes recursos energéticos, actualmente el mundo está en crisis, ¿no? Que posiblemente de aquí a 40 o 50 años ya no tengamos recursos energéticos para poder sobrellevar esta necesidad que tenemos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a analizar esta parte de la crisis energética mundial, porque es una parte importante que tenemos que revisar y analizar. Por eso decimos que para elaborar o desarrollar nuestra monografía o nuestro cuerpo o nuestro marco teórico, hacemos el esquema y en base al esquema que es coherente al tema, empezamos a desarrollar. Es decir, utilizar fundamentación teórica. Les reitero, sí o sí tenemos que utilizar citas textuales cortas, largas o parafraseadas. ¿Por qué? Porque esa es la fundamentación. Es como los abogados, les reitero, cuando un abogado manda un memorial siempre dice, de acuerdo a la Constitución Política número tanto, artículo tanto, la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, por ejemplo. Entonces, con esa fundamentación de la Constitución que ha sacado el abogado, se fundamenta y con eso defiende. Lo mismo ocurre cuando hacen su monografía. Cuando hablamos de la crisis energética, ¿por qué decimos que está en crisis energética? Entonces, seguramente van a utilizar un libro donde dice que efectivamente estamos en crisis energética por esto, por esto, por esto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos analizar esta situación de la crisis energética. Muy bien, ahora vamos a ver las fases del marco teórico. Fase de inmersión. Dice, concluye con la elaboración del marco teórico inicial o de planteamiento. Fase de extensión, en la cual dice las fuentes se profundizan y amplían y se exploran nuevas referencias y se estudia todo el sustento conceptual del estudio. Y fase de refinación, es en la cual dice se revisa su pertinencia y amplitud, se centraliza en aquellos puntos propios del estudio y se prepara una revisión acotada y condensada para el informe final denominado marco teórico final. Pregunta aquí a cualquier voluntario. A ver, Alberto,
Ancasi Gallardo. ¿De qué grupo eres, Alberto? Alberto, ¿puedes activar tu audio, por favor? Alberto. Alberto Ancasi Gallardo, por favor, active su audio. Voy a poner falta a los que no activen su audio. Ya, tengo una falta. Vamos a buscar a otro. Alex Condori, ¿dónde está Alex Condori? Alex Condori, ¿puedes activar tu audio, por favor? Ya, voluntarios, vamos a ver. Pues llamando por nombre creo que tienen más miedo. A ver, voluntarios. Un voluntario, cualquier, de cualquier grupo. Vamos, un voluntario. Dice. Ya, Juan Gabriel. Juan Gabriel, quiero que me des a conocer en qué fase están actualmente ustedes en la elaboración de su marco teórico. ¿En cuál fase se encuentran actualmente ustedes? ¿Están en la fase de inversión o extensión o refinación? ¿En cuál fase se encuentran actualmente ustedes? Juan Gabriel. En la fase de inmersión, Lice. No estoy seguro. Perfecto, Juan Gabriel. Efectivamente, así, por la pregunta era sencillísima, chicos, no sé por qué no querían responder. Actualmente ustedes están en esta fase, en la fase de inmersión. ¿Por qué? Porque recién ustedes están haciendo su marco teórico inicial. Por eso les decía, por eso necesitaba que ustedes me presenten su primer borrador, porque una vez que tengan su primera fase de inmersión, ya van a saber qué les falta, qué es lo que tienen que mejorar y posteriormente para la segunda fase, es decir, para la monografía final que me van a entregar, van a estar en la fase de extensión. Posteriormente, esa monografía va a tener las respectivas correcciones. Recién con esas correcciones van a poder entrar a la fase de refinación. Esta parte ya sería cuando ustedes soliciten o asignen un tutor para sus respectivas monografías, porque con el tutor ya van a refinar algunos aspectos que todavía estén, tal vez tengan falencias en el segundo borrador o en la monografía final que me van a presentar. Les reitero, lamentablemente por cuestión y factores tiempo, me hubiera gustado que podamos realizar hasta 3 borradores, pero a veces no se da la posibilidad, ¿no? Sin embargo, por el momento estamos en esta fase de inmersión y extensión. Y finalmente, cuando ustedes mejoren el documento en base a las recomendaciones que van a hacerse en la monografía final, ustedes van a poder entrar a la fase de definición previo con la coordinación con su tutor. ¿Ya? Entonces les reitero, esas son las fases. Por eso estamos empezando desde acá, ¿no? Ahorita la mayoría yo sé que está por acá, cuando ya sea la segunda semana, es decir, la próxima semana ya van a estar por aquí y recién cuando ya les devuelva sus monografías revisadas van a empezar a mejorar su documento, van a tratar de buscar más fuentes bibliográficas, van a tratar de analizar la información obtenida, van a tratar de ampliar o mejorar la parte de la redacción. Por tanto, si entra en el examen los tipos de fases del marco teórico, por favor, apréndanse de memoria que el marco teórico pasa por 3 fases que son la inmersión, fase de extensión y fase de refinación, que ya es cuando ya estamos presentando para la defensa o ya para presentación del informe, informe final, o es decir, monografía final, o en el caso la tesis final, cuando hacen una tesis, digamos, ¿no? Entonces, esa es la última fase, ya cuando se ingresa ya para defensa. Esa es la fase de definición. Todavía nosotros vamos a estar en la fase de inmersión y en la fase de extensión. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver que en el marco teórico final se deben
incluir, por ejemplo, las bases conceptuales que permitan que entender el contexto general que motivó el problema en el marco teórico. Eso es lo que nosotros tenemos que poder entender. ¿Qué les ha motivado a realizar? ¿Qué les ha motivado a realizar la monografía o el tema de investigación? Seguramente en el marco teórico va a ingresar el problema central. Seguramente si hablamos de contrabando va a haber lo que es la definición de contrabando. Si vemos la situación coyuntural, tal vez vamos a mencionar algunos aspectos coyunturales sobre una situación, sobre una temática. Eso también va a fundamentar por qué se ha decidido elegir el tema para poder investigar. También decimos que en el marco teórico se tiene que resumir cuál es el estado del arte o conocimiento acumulado sobre el problema. Es decir, cuántas investigaciones hay sobre el tema que ustedes han elegido. Ya sea puede ser tema de contrabando, puede ser tema de, ¿qué se llama? Había uno de... ¿Quién es el que estaba haciendo de tributos? Creo que si no me equivoco era grupo 3. A ver, perdón, había un grupo, quería, con ese ejemplo podía